asociadas a infección por hepatitis C. Bueno, muy buenos días. Como ya mencionó la servidora Reza Figueroa, que va a estar a cargo hoy del tema de glomerulopatías asociadas a infección por el virus de la hepatitis C. En Estados Unidos, por el virus de la hepatitis C es la causa más común de enfermedad hepática crónica y es la indicación más frecuente de trasplante hepático. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que para el 2015 aproximadamente 100 millones de personas de forma global tenían evidencia serológica de exposición al virus de la hepatitis C y 71 millones de personas tenían una infección crónica a causa del virus de la hepatitis C, teniendo una prevalencia de 1%, y siendo los 4 países que tienen mayor carga de este virus son China, Pakistán, India y Egipto. El virus de la hepatitis C fue descubierto a finales de los años de 1960 y a principios de 1970, y en primera instancia se le dio el nombre de virus de hepatitis no A, no B. No fue para hasta 1989 cuando entonces se descubre el genoma del virus y este es clonado y ahí recibe el nombre por el que hoy lo conocemos, que es el virus de la hepatitis C. Este pertenece a la familia de los Flaviviridae, es un virus de ARN monocatenario que se transmite por la sangre e infecta a los hepatocitos al interactuar con moléculas de superficie de la célula que permiten que se haga una endocitosis del virus y luego se fusiona su genoma viral con el endosoma. Esto es importante porque más adelante, cuando hablemos del mecanismo por el que este virus provoca lesión renal, pues entonces veremos que hay factores muy parecidos a cómo provoca la lesión hepática. Existen 6 genotipos que se denominan de esa misma manera, del genotipo 1 hasta el genotipo 6, y esto también es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablemos de tratamiento vamos a ver que el lineamiento para el tratamiento es dependiendo del del genotipo, perdón, del virus que esté presente infectando a la persona. Hay una asociación importante y fuerte entre lo que es la infección crónica por el virus de la hepatitis C y la enfermedad glomerular. Hay varios tipos de enfermedad renal que se han estudiado y se conocen, entre las que se pueden incluir la crioglobulinemia mixta, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía membranosa y la poliarteritis nodosa. Esta la mencionamos de primero porque son las afectaciones glomerulares mayores o más frecuentes que se producen con la infección del virus de la hepatitis C. Los pacientes también pueden presentar una glomerulonefritis crescéntica que puede estar superimpuesta a cualquiera de estas glomerulopatías antes mencionadas. De forma menos frecuente, pero también se pueden producir otro tipo de afecciones glomerulares, como sería la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis proliferativa y las glomerulopatías fibrilar e inmunotractoide. En algunos casos, los pacientes, bueno, en la mayoría de los casos, los pacientes presentan manifestaciones clínicas de enfermedad glomerular, pero hay un grupo de pacientes que puede cursar con una enfermedad de forma silente. También puede haber afección glomerular en los pacientes infectados con virus de la hepatitis C que han sido trasplantados, es decir, que el sujeto presente una manifestación de enfermedad glomerular a consecuencia del virus. A pesar de que el virus también se ha visto que el virus puede tener otro tipo de manifestación renal, como sería injuria tubulointersticial, la infección glomerular persiste como la manifestación o la forma más frecuente de lesión renal que se asocia al virus de la hepatitis C. La CADIGO y la guía que ellos publicaron sobre hepatitis C en el 2008 recomienda hacer pruebas serológicas para anti-HBC en todos los pacientes con evidencia de glomerulonefritis. La manifestación clínica principal de la enfermedad glomerular en los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C
son proteinuria y hematuria microscópica que se puede presentar con o sin reducción de la tasa del filtrado glomerular. Hablando un poco del mecanismo de lesión renal que induce el virus de la hepatitis C, pues se han propuesto diversos mecanismos a través del cual este provoca lesión renal, pero vamos a encasillarlo, vamos a ver cuatro aspectos principales a través del cual el virus provoca la lesión. Primero tenemos la lesión glomerular que se produce por depósitos de complejos inmunes, y esta es la que más se conoce o la que más se ha estudiado, y hablaremos con más detalle de esta adelante. También tenemos por invasión directa del virus en el parénquima renal, produciendo un efecto citotóxico directo. Y también tenemos, por otra parte, complicaciones renales que se pueden ver por manifestaciones extrarrenales, como por ejemplo, manifestaciones hepáticas que provoca el virus, que entonces pudieran inducir a lesión renal. Y también tenemos lo que son las nefrotoxicidad que producen las drogas que se utilizan para el tratamiento de las mismas. En el parénquima renal tenemos lo que son unos receptores de superficie, específicamente el CD81 y el SRB1. Y estos receptores, así como hay receptores a nivel hepático que ayudan a la endocitosis del virus, en el caso del riñón, pues entonces estos receptores permiten que se una el virus a la superficie de la célula y luego se provoca lo que es la endocitosis. Se ha encontrado el ARN del virus y de proteínas relacionadas del mismo en células mesangiales, en células en el epitelio tubular, en las células endoteliales glomerulares y en los capilares tubulares. También se ha sugerido lesión renal como consecuencia de lo que son los receptores Toll-like. Estas no son más que proteínas del sistema inmune innato que reconocen los patógenos y entonces desencadenan una respuesta inmune. En biopsias renales, entonces se ha encontrado la sobreexpresión de un tipo específico de estos receptores Toll-like, que sería el R3. Y esto se ha visto en biopsia de pacientes que se han presentado con glomerulonefritis membranoproliferativa como consecuencia de la infección por el virus de la hepatitis C. También tenemos la lesión, y esta es la que más se conoce, que es la que se produce por una respuesta inmune sistémica a la infección del virus de la hepatitis C, que entonces provoca que se formen, o sea, ese sistema inmune que está trabajando constantemente, las células B entonces producen muchas anticuerpos, inmunoglobulinas, y en algunas ocasiones se asocian y forman lo que son complejos inmunes y se depositan, al igual que se puede depositar el material amiloide. Esto entonces es otro de los mecanismos a través del cual se provoca la lesión renal, en los pacientes infectados. Y las crioglobulinas, el mecanismo a través del cual se piensa que ellas provocan la lesión o su toxicidad, se atribuye a la afinidad que tiene un tipo específico de esta crioglobulina, que sería la monoclonal IgM, relacionada al factor reumatoide kappa, que tiene una afinidad por la fibronectina celular en la matriz mesangial. También se ha visto que las crioglobulinas se pueden depositar en los capilares glomerulares, y esto se asocia con hallazgos histológicos que evidencia vasculitis, además de necrosis fibrinoide. Las crioglobulinas también producen una activación producen endotelitis, y esa actividad entonces activa el complemento y produce una sobreexpresión de algunas moléculas de adhesión, como es el BCAM1, que entonces provoca agregación plaquetaria. Hay otro mecanismo también de injuria renal que no es mediada por factores inmunológicos, y esto es porque el virus de la hepatitis C, en una parte específica del virus, que es el core, provoca lo que es disminución de los receptores a la insulina. Entonces, los pacientes infectados son más propensos a padecer de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y diabetes mellitus. Entonces, todo ese proceso de resistencia a la insulina
promueve a nivel renal la producción de el Insulin Growth Factor 1 y el Tissue Growth Factor beta, que promueven la proliferación a nivel renal, a producción de receptores de la angiotensina 2, y todo esto son efectos deleterios a nivel renal que entonces pueden provocar fibrosis. También se ha visto que la producción de la endotelina 1 provoca disminución de la síntesis de ácido, con disminución de la síntesis de óxido nítrico, aumenta todo esto el estrés oxidativo. Mencionando nuevamente las afecciones glomerulares mayores que se asocian a la infección del virus de la hepatitis C, pues mencionamos anteriormente lo que es el síndrome de crioglobulinemia mixta, también la nefropatía membranosa y la poliarteritis nodosa. En algunos pacientes, también como mencioné anteriormente, la enfermedad renal puede cursar de manera silente. Y en un estudio, que es ese que estoy publicando aquí, donde se hicieron biopsias, donde tenían un total de 48 pacientes, de esos 48 pacientes eran trasplantados hepáticos por una cirrosis con consecuencia de una infección crónica por el virus de la hepatitis C. Entonces, de esos 48 pacientes, 30 pacientes se les realizó biopsia renal al momento de la cirugía. Los otros pacientes que no se le hizo, o sea, los 18 pacientes restantes no se le hizo biopsia o porque no firmaron consentimientos o porque no eran candidatos para la misma. Entonces, se obtuvo resultados de que de los 30 pacientes que se les realizó la biopsia, 25 identificaron glomerulonefritis mediada por complejos inmunes y se clasificó. En 12 pacientes tenían una glomerulonefritis membranoproliferativa, 7 pacientes tenían una nefropatía asociada a IgA y 6 pacientes tenían una glomerulonefritis mesangial. De todos esos pacientes a los que se le hizo biopsia donde se identificó una lesión glomerular, solo hubo 10 pacientes que presentaron abnormalidades clínicas a nivel renal, o porque elevaban creatinina, porque tenían hematuria o proteinuria. O sea que hubo un número de pacientes que cursó con una enfermedad asintomática o sin manifestaciones clínicas de evidencia de lesión renal, a pesar de que la biopsia sí estaba diciendo que el paciente tenía una lesión glomerular. A estos pacientes no se le dio seguimiento luego del trasplante, es decir, que no sabemos el significado clínico de estos pacientes que cursan con una enfermedad asintomática. Ya entrando en lo que es la crioglobulinemia mixta, primero quiero recordar algunas terminologías, como es lo que son las crioglobulinas. La crioglobulina no es más que una proteína sanguínea que se precipita a temperaturas menores de 37 grados Celsius, y estos son usualmente inmunoglobulinas, mezcla de las mismas y componentes del complemento. La crioglobulinemia no es más que la presencia de estas crioglobulinas en el suero sanguíneo, pero este término también se utiliza para referirse a lo que es la vasculitis crioglobulinémica, que es un síndrome inflamatorio sistémico que usualmente afecta vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. La crioglobulinemia mixta, esta se refiere a las crioglobulinas que tienen más de una inmunoglobulina y otro componente. Por ejemplo, la inmunoglobulina IgM monoclonal asociada al factor reumatoide kappa en conjunto con la IgG policlonal. Esto es un ejemplo de una crioglobulina mixta característica de esta enfermedad. La crioglobulinemia mixta, o el síndrome de crioglobulinemia mixta, puede ser primario, o también se le llama idiopático, o puede ser secundario a una enfermedad que tenga el paciente de base, que pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser malignidades o infecciones, como es el ejemplo actual del virus de la hepatitis C. Esta usualmente está causada por crioglobulinas del tipo 2 o tipo 3. Los tipos de crioglobulina, lo que quiere decir es, más bien, la crioglobulinemia se divide en 3 grupos dependiendo de cuál sea la composición de sus inmunoglobulinas.
Tenemos el tipo 1, que son crioglobulinas monoclonales, usualmente IgG o IgM, aunque también en menor medida pueden aparecer IgA o cadenas ligeras. Y estas usualmente se producen en el contexto de una gamapatía monoclonal, que son secretoras de proteínas monoclonales. La tipo 2, estas están compuestas por crioglobulinas mixtas, que por ejemplo sería la IgM monoclonal con la asociada al factor reumatoide kappa, con la IgG policlonal. Estos usualmente se asocian a enfermedades infecciosas virales que son persistentes o de forma crónica, como es en el caso de la hepatitis C, pero también se asocian a infección por hepatitis B o enfermedades autoinmunes, como sería el lupus eritematoso sistémico, más comúnmente, y en menor grado también el síndrome de Sjögren o enfermedades linfoproliferativas. La tipo 3 son las que están compuestas por crioglobulinas policlonales, tanto IgG como IgM, y eso usualmente son secundarias a enfermedades autoinmunes, y en menor medida pueden aparecer también en enfermedades infecciosas, como es por el virus de la hepatitis C. La crioglobulinemia mixta, el síndrome de crioglobulinemia mixta no es más que una vasculitis sistémica que usualmente afecta con síntomas a veces no específicos. El paciente puede presentarse con una púrpura palpable, con artralgias, fiebre, puede aparecer afección de la función renal o neuropatías, entre otras manifestaciones. Las manifestaciones clínicas de enfermedad renal pueden incluir hematuria, proteinuria, que la proteinuria puede ser incluso en rango nefrótico, y disfunción renal. Los pacientes también se presentan con hipertensión, esto es común que se presente, y la hipertensión usualmente es resistente. La severidad de la hipertensión puede ser un espejo de la severidad de la lesión renal. La evidencia de enfermedad renal está típicamente, es evidente al momento de la presentación de la enfermedad en un 20% de los pacientes que tienen crioglobulinemia mixta. Sin embargo, un 10 a un 30% de los pacientes desarrollan la enfermedad en el curso del seguimiento, o sea, la enfermedad renal en el curso del seguimiento de la crioglobulinemia. Es decir, tenemos un aproximado de un 50% de los pacientes con síndrome de crioglobulinemia mixta que van a presentar enfermedad renal si sumamos ese 20% de pacientes que la tienen al momento del diagnóstico de la del síndrome de crioglobulinemia mixta y sumamos este 10 o 30% de pacientes que desarrollan la enfermedad renal en el transcurso del seguimiento. En un estudio que se realizó, que es este que está aquí, donde se estudiaron 146 pacientes con glomerulonefritis como consecuencia de crioglobulinemia mixta asociada al virus de la hepatitis C, pues entonces se sacó un porcentaje de cuáles eran las manifestaciones renales que presentaban los pacientes. Los pacientes se presentaban con hematuria microscópica, con proteinuria subnefrótica, con o sin enfermedad renal en 41% de los pacientes. El síndrome nefrótico con o sin enfermedad renal crónica en un 22% de los pacientes. Glomerulonefritis aguda en un 14% de los pacientes. Enfermedad renal crónica sin anormalidades significativas al examen de orina en un 13% de los pacientes. Injuria renal aguda en un 9% de los pacientes, y la injuria renal aguda puede ser como consecuencia de vasculitis. Y la hipertensión, que como mencioné anteriormente puede ser severa, se presentó en un alto porcentaje de los pacientes con un 65%. En pocos casos, la enfermedad renal es la primera manifestación de la crioglobulinemia mixta. La presencia de glomerulonefritis cuando el paciente tiene crioglobulinemia mixta es un factor de mal pronóstico. En cuanto a los laboratorios, usualmente los pacientes se presentan con hipocomplementemia, niveles bajos de C3, C4 y C1Q. Usualmente los niveles de C4 están mucho más disminuidos que los niveles de C3, y además presentan crioglobulinas circulantes que usualmente son de tipo 2. El curso clínico de la glomerulonefritis por crioglobulinemia mixta relacionada al virus de la hepatitis C tiene un curso variable. Algunos pacientes tienen un curso indolente, mientras que otros progresan a fallo renal.
El curso clínico de la glomerulonefritis, el tipo más común de enfermedad glomerular que se asocia a la infección del virus de la hepatitis C es la glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos, que usualmente son en pacientes con crioglobulinemia mixta de tipo 2. Hay hallazgos distintivos en la glomerulonefritis por crioglobulinemia en los pacientes que tienen un curso rápidamente progresivo del deterioro de la función renal, y es cuando estos depósitos de inmunocomplejos se observan a nivel del espacio subendotelial, incluso pueden ocluir el lumen capilar provocando un trombo intraluminal. Es decir, que cuando los depósitos son subendoteliales, entonces pueden cursar con una enfermedad rápidamente progresiva. La membrana basal puede tener un contorno doble, y esto está causado por la interposición de monocitos entre la membrana basal glomerular y el endotelio. En cuanto a la inmunofluorescencia, hay depósitos granulares de inmunocomplejos, particularmente de IgM, asociado al factor reumatoide kappa, y de IgG policlonal, además de que hay depósitos de componentes del complemento. En cuanto a la microscopía electrónica, hay depósitos densos subepiteliales, vasculitis de las arterias renales, que usualmente afecta a las de pequeño calibre, y esto se presenta en un 30% de los casos. En cuanto a los hallazgos histológicos de la glomerulonefritis membranoproliferativa, esto puede ser de aspecto lobular o exudativa, y puede cursar con proteinuria en rango nefrótico, con síndrome nefrótico o comportamiento nefrítico, mientras cuando los que prevalecen son los depósitos mesangiales, entonces los pacientes pueden cursar con una enfermedad asintomática o tener proteinuria en rango subnefrótico o hematuria microscópica. En esta imagen que está aquí, lo que podemos observar es una vasculitis renal crioglobulinémica, donde podemos ver una arteria renal, podemos ver aquí cómo hay depósitos de crioglobulinas en un paciente que tiene una asociación con infección del virus de la hepatitis C. En esta imagen que está aquí, que es una tinción de tricoma de Manson, pues lo que vemos es depósitos que son comunes en la crioglobulinemia asociada al virus de la hepatitis C, pero que también tiene depósitos de amiloides, y esto se observa en los pacientes que tienen una coinfección con el schistosoma. Esto es común en las áreas donde hay afección de virus de la hepatitis C, que es endémico. También es común la afección por el schistosoma. Entonces, esto sería cómo se vería una imagen de esa coinfección. En la imagen B es una microscopía electrónica donde se observa depósito amiloide que está depositado de forma aleatoria, y esto es característico a nivel histológico de la afección por schistosoma. En estas otras imágenes que tenemos aquí, pues en la imagen A tenemos una tinción de hematocilina y eosina, donde podemos ver trombo crioglobulinémico en los capilares, señalado aquí por las flechitas, con expansión mesangial e infiltración inflamatoria. En cuanto a la inmunofluorescencia, como mencioné anteriormente, lo que se ve es un patrón granular de depósito, en este caso de IgM, en las paredes capilares. Y aquí, en la microscopía electrónica, pues podemos ver ese depósito denso de subendotelial con una apariencia de huella digital. Ya entonces hablando sobre una cápite de una glomerulonefritis membranoproliferativa sin presencia de crioglobulinas, pues esto es un tema controversial. ¿Por qué es controversial? Porque sí se ha evidenciado por biopsia algunos pacientes que tienen hallazgos de glomerulonefritis membranoproliferativa y que no se evidencian crioglobulinas en suero.
Sí, es verdad que es cierto que esto se ha visto en algunos pacientes. En otros se ha evidenciado que más tarde, en el curso de la enfermedad, ellos sí se pueden evidenciar las crioglobulinas en suero. Entonces, las crioglobulinas son difíciles de detectar y en algunas ocasiones pueden pasar sin reconocerse en muchos pacientes, por lo que el tema es controversial de no saber si realmente el paciente no tiene crioglobulinas o que es simplemente que no se han podido detectar en suero. Aquí tenemos una imagen de una glomerulonefritis mesangiocapilar asociada a virus de la hepatitis C, no crioglobulinémica, donde vemos un aspecto lobular del glomérulo. Y en esta imagen que está aquí de microscopía electrónica, pues entonces vemos los depósitos de inmunocomplejos subendoteliales. En cuanto a la nefropatía membranosa, realmente no está claro si hay una asociación real entre la infección del virus de la hepatitis C y la producción de una nefropatía membranosa. Hay estudios, los estudios que se han realizado no son estudios grandes, son estudios pequeños, pero los resultados han sido contradictorios porque en algunos se ha visto que, por ejemplo, pacientes con trasplantados donde se realizó biopsia y se comparó un brazo donde eran seropositivos para el virus C y el otro brazo seronegativo para el virus C, se vio que había más nefropatía membranosa en los pacientes que eran seropositivos. Sin embargo, en otros estudios los resultados no han visto que haya más asociación de la nefropatía membranosa en pacientes seropositivos. Por lo que estos hallazgos sugieren, pero no prueban, el posible error de la infección por el virus de la hepatitis C y la nefropatía membranosa. Usualmente este se presenta con los niveles de complemento están normales y hay ausencia de crioglobulinas o de factor reumatoide. En esta imagen que tenemos aquí, pues en la A lo que podemos observar es una nefropatía membranosa característica, con engrosamiento, como podemos ver. Y en esta imagen que está aquí es una forma de presentación que mencioné al principio, menos común de lesión renal por el virus de la hepatitis C, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria en esta variante colapsante, que podemos ver aquí cómo está aumentado el espacio urinario. En cuanto a la poliarteritis nodosa, sabemos que esta está bien descrita en los pacientes que tienen infección por el virus de la hepatitis B, pero también puede ocurrir en el caso de pacientes infectados por el virus de la hepatitis C en ausencia de crioglobulinas. En un review que se hizo de 78 casos de pacientes que tenían poliarteritis nodosa, se vio que había un tiempo medio de aparición de enfermedad renal de aproximadamente 2 años. Los pacientes se presentan con síntomas característicos de poliarteritis nodosa, inflamación necrotizante y alteración de arterias, tanto de pequeño como de mediano calibre. En ese mismo estudio también se pudo observar que los pacientes que presentan glomerulonefritis por poliarteritis nodosa, versus los pacientes que la presentaban por vasculitis secundaria crioglobulinemia mixta, los pacientes que eran por poliarteritis nodosa, pues tenían las manifestaciones, se vio que tenían más manifestaciones o que el curso era peor. Los pacientes se presentaban con más episodios febriles, tenían pérdida de peso, hipertensión, manifestaciones gastrointestinales y neurológicas, y además los niveles de proteínas C reactivas estaban más elevados en esos pacientes. Ya hablando un poquito del diagnóstico, pues la asociación hay que hacerla simplemente cuando tenemos un paciente con algunas de las manifestaciones o hallazgos histológicos renales anteriores mencionados, por ejemplo, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía membranosa o poliarteritis nodosa, así como el síndrome de crioglobulinemia mixto, pues entonces debe prenderse un bombillito de buscar una asociación con una infección por el virus de la hepatitis C. Además, todo paciente que esté infectado por el virus de la hepatitis C se debe evaluar para proteinuria, hematuria, hipertensión, darle seguimiento a la tasa de filtrado glomerular. Y los pacientes
que comienzan a presentar alteración renal, pues entonces se le debe hacer testing para ver crioglobulinas en sangre, para ver cómo están los complementos, el factor reumatoide, y se debe considerar una biopsia en todos los pacientes que se presentan con proteinuria o que comienzan a decaer la tasa de filtrado glomerular. Ya hablando del tratamiento, pues el tratamiento de la glomerulonefritis que se relaciona con la infección del virus de la hepatitis C, pues los pacientes, por las manifestaciones clínicas que ya he mencionado, pues sabemos que se presenta con hipertensión, que hay proteinuria y hay progresión de la enfermedad renal. A estos pacientes estos aspectos hay que tratarlo como cualquier otro paciente que tengamos de afección renal. Utilización de antihipertensivos, que podemos utilizar IECAS y ARA2, también funcionan como antiproteinúricos. Se utilizan estatinas para manejos de colesterol, se utilizan diuréticos. Pero el pilar de la terapia de las afecciones glomerulares que se producen por infección del virus de la hepatitis C está orientada a la terapia antiviral y terapia inmunosupresora, porque una vez se controla la carga viral, pues mejora toda la sintomatología que se está provocando por esa replicación viral y constante activación del sistema inmune. En este cuadro que puse aquí, pues es para observar, para que nosotros veamos cuáles son opciones terapéuticas antivirales que tenemos disponibles para los pacientes que se presentan con, con infección del virus de la hepatitis C y alguna afección glomerular. Y como podemos ver aquí a la izquierda, pues entonces esto se divide de acuerdo al estadio de enfermedad renal que tenga el paciente. Dependiendo de eso y del genotipo que esté infectando al paciente, pues entonces se dirige la terapia, que son estas opciones que podemos ver aquí. También en este cuadrito nos enseñan cómo dirigir el tratamiento de un paciente que fue trasplantado y también tenemos que tener en cuenta el genotipo que está infectando al paciente para entonces dirigir la terapia con esas opciones que se nos muestran aquí. Esto es de la CADIVO. En este cuadro, pues, o en este diagrama, lo que podemos observar es cómo se dirige el tratamiento, ya un poquito más esquematizado, de lo mismo que se mencionó anteriormente, dependiendo del estadio de la enfermedad renal que tenga el paciente, pues buscamos el estadio. Si el paciente está entre el estadio 1 a 3, B, pues entonces se utiliza cualquiera de los antivirales, de los antivirales. Si el paciente con la enfermedad renal está en un estadio más avanzado, tenemos que ver qué genotipo está infectando el paciente, porque usualmente los pacientes infectados con el genotipo 1 son más resistentes al tratamiento. Por ejemplo, hubo un porcentaje más alto de pacientes que utilizaron la misma terapia antiviral, de los cuales se obtuvo una remisión de la enfermedad cuando los genotipos que infectaban era el 2, el 3, pero hubo un menor porcentaje de respuesta antiviral cuando el que infectaba era el genotipo 1. Entonces, de acuerdo al genotipo y al grado de afección renal, pues entonces se dirige el tratamiento con antivirales como esos que vemos aquí. En cuanto a la guía que publicó la CADIGO en el 2008, la guía de virus de la hepatitis C, encontré estos acápites que están aquí. Primero se recomienda una biopsia renal al paciente que está infectado por virus de la hepatitis C y que presenta afección renal. También se recomienda tratar a todo paciente con infección del virus de la hepatitis C que presenta alguna infección glomerular con antivirales. También se recomienda en los casos de una recaída crioglobulinémica, un síndrome nefrótico o una enfermedad que sea rápidamente progresiva, además del tratamiento con los antivirales, utilizar inmunosupresores. Y esto puede ser con o sin plasmaféresis, que es una parte del tratamiento que se utiliza en el caso de síndrome de crioglobulinemia mixta. La terapia inmunosupresora también se utiliza en los pacientes que tienen enfermedad histológica renal
asociada al virus de la hepatitis C y que no han respondido adecuadamente a la terapia antiviral, como es en el caso particular de la enfermedad renal ocasionada por crioglobulinemia. Se recomienda como opción terapéutica para terapia inmunosupresora, en primer lugar, el rituximab. El rituximab, aunque no hay tantos estudios, los estudios que se han realizado son estudios pequeños y se ha visto que este depleta es un depletor de linfocitos, de linfocitos B para ser más específicamente porque se une al receptor el CD20, y entonces esto provoca que no haya tanta replicación y formación de inmunoglobulinas y que estas se asocien y formen las crioglobulinas. En este cuadrito que vemos aquí son las opciones de tratamiento para las infecciones por el virus de la hepatitis C. Tenemos el interferón alfa. El interferón alfa, que es un pilar en el tratamiento de la infección, es, como voy a mencionar más adelante, se prefiere no utilizar en los pacientes que son trasplantados renales, porque esto lo que provoca es, puede provocar una reactivación viral. Hay otra opción de lo que es el interferón, que es el interferón pegilado, que hay dos formas disponibles. Tenemos el pegilado alfa 2A y el alfa 2B. La diferencia de esto es que el alfa 2A tiene estos dos, en primer lugar, la diferencia del interferón alfa, estos tienen una vida media mucho más larga y se pueden administrar en formulaciones semanales. La diferencia entre el alfa 2A y alfa 2B es que el alfa 2A es metabolizado en el hígado y los riñones, mientras que el 2B solamente se aclara a nivel renal, por lo que los efectos del 2B pudieran tener efectos más adversos en aquellos pacientes que tienen algún grado de disfunción renal. En cuanto a la ribavirina, también es uno de los antivirales utilizados en el tratamiento del virus de la hepatitis C. Cuando los pacientes tienen un GFR menor de 30 mililitros por minuto, pues entonces puede aumentar la concentración de este medicamento, porque este se elimina por vía renal. Deben ajustarse las dosis en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y además este no se remueve durante la diálisis. Los efectos adversos principales de la ribavirina es la anemia hemolítica, que se relaciona con grandes concentraciones del medicamento, y este puede empeorar o sea, incluso puede empeorar la afección hepática, porque con toda la liberación del hierro que se produce por la anemia hemolítica, este se puede depositar y entonces afectar aún más la función hepática. Ya hablando un poquito de lo que es el trasplante renal y el virus de la hepatitis C, tenemos que los pacientes, este es un tema de salud importante en los pacientes de trasplante renal. Los pacientes, la sobrevida del paciente y del injerto cuando tienen receptores positivos para el virus de la hepatitis C es menor que aquellos pacientes que son receptores seronegativos. La tasa de positividad en donantes de riñones cadavéricos varía de 1 a 12% a nivel mundial. Y la combinación de que haya un donante y un receptor, ambos seropositivos, para virus de la hepatitis C, se ha visto que la sobrevida tanto del paciente como del injerto es menor que aquellos pacientes que reciben de donantes, que los receptores son negativos y un donante positivo. Sin embargo, aún siendo así, la sobrevida del paciente es mayor que aquel que se mantiene en terapia de hemodiálisis, por lo que esta no es una contraindicación absoluta para trasplantar, a pesar del alto riesgo que hay de reactivación viral. Este es un esquemita también mostrando
cómo sería el tratamiento en los pacientes trasplantados renales, donde podemos observar, como dije anteriormente, igual tenemos que ver el grado de enfermedad renal que tenga el paciente, y entonces, dependiendo del genotipo, pues entonces se dirige la terapia, que también incluye terapia antiviral, pero el tema en cuanto a los trasplantes renales es más bien la inmunosupresión. El interferón alfa lo que produce es expresión de aloantígenos de superficie HLA, también provoca expresión intracelular de citoquinas y aumenta la producción de células B. Todo esto contribuye como mecanismo que hacen un trigger o un disparo del rechazo del injerto de forma aguda. Es por esto que tanto la guía de la CADIGO 2008 como otras literaturas que consulté recomiendan evitar el uso de interferón alfa en los pacientes trasplantados. Además de que se ha visto que cuando se suspende la terapia, muchos pacientes tienen recaídas de la enfermedad. Hay en otras fuentes donde encontré que se recomienda, solo se recomienda el uso de interferón alfa cuando se ve que los beneficios son mayores que los riesgos, porque la realidad es que mejora la función hepática hasta en un 50% de los pacientes, cuando la función renal es normal, porque lo que hace es que neutraliza la carga viral. Hay estudios pequeños donde se ha evaluado la monoterapia con ribavirina y se observó realmente el efecto no era importante en cuanto a los títulos de ADN del ARN del virus, y además de que se vio que había empeoramiento de la función hepática, todo esto atribuido, como dije anteriormente, a hemólisis crónica por la droga. En la terapia combinada de interferón pegilado en los pacientes con doble trasplante, es decir, trasplante hepático y trasplante renal, se ha visto la combinación de interferón pegilado con ribavirina, que mantiene una respuesta virológica sostenida, y el impacto a nivel renal no ha sido un impacto negativo, porque muchas de las terapias que se utilizan, lo que ha visto es que puede que disminuya la carga viral, pero no, en el tiempo no se ha visto que mejora la función renal. Sin embargo, con esta combinación, pues sí se ha visto un impacto, no se ha visto un impacto negativo en cuanto a la función renal. Entonces, la guía recomienda que todos los pacientes infectados, que son receptores de un injerto seropositivo, de un paciente seropositivo a virus de la hepatitis C, sean tratados reciban tratamiento con antivirales, que es la primera línea de tratamiento, y todo esto está dirigido o se orienta de acuerdo al genotipo, como mencioné anteriormente, además de cuál historia tenga el paciente de tratamiento anterior, las interacciones de droga, cómo está el GFR, cómo está el grado de fibrosis hepática, entre otras cosas. Como dije, no debe utilizarse el interferón alfa, y en los pacientes se debe valorar o se debe hacer pruebas para infección por el virus de la hepatitis B. En dado caso de que el antígeno de superficie esté positivo, pues debe recibir tratamiento para este también. Ok, perdón. Entonces, en esta imagen que está aquí, pues entonces son imágenes donde se evidencia lesión glomerular en pacientes que son receptores positivos para el virus de la hepatitis C, donde podemos ver en la imagen A un rechazo agudo celular. En esta imagen que está aquí, lo que se observa es un rechazo vascular agudo, y en esta que está aquí lo que podemos ver es una glomerulopatía aguda del trasplante. Esto es todo. Ya este es el momento aquí, perdón, aquí está mi bibliografía que pude consultar,
y ahora estamos abiertos para preguntas y comentarios. Muy buena exposición, Raiza. Si alguien tiene